Buen día, bienvenidos todos. Mi nombre es Víctor Manuel García, director de Servicios Legales y Corporativos. Hoy tenemos la oportunidad de ofrecerles el tema razón de negocios en su análisis jurídico y fiscal. Esta plática tiene el objetivo de proporcionarles información en cuanto al criterio que aplica la ley para determinar la inexistencia de razón de negocios, en cuanto a la fundamentación legal que utilizan las autoridades fiscales para determinar la inexistencia de razón de negocios y, por supuesto, en las posibles formas de darle solución y aclarar ante las autoridades las presunciones de la inexistencia de razón de negocios. Es un gusto tenerlos, contando que les sea de utilidad esta información. Demos inicio. Como premisa mayor tenemos que tener en cuenta que el término razón de negocios no tiene una definición y mucho menos una reglamentación en la legislación mexicana. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿La razón de negocios puede ser utilizada por las autoridades para desacreditar la realización de operaciones por parte de los contribuyentes? En el transcurso de dicha conversación vamos a dar solución a nuestra incógnita. Empecemos por los motivos que dieron origen a fortalecer el criterio razón de negocios. En cuanto se llevaban a cabo las revisiones fiscales por parte de las autoridades, estas se dieron cuenta que los contribuyentes determinaban pérdidas fiscales y obviamente también tenían saldos pendientes de deducir de dichas pérdidas. Checaban las operaciones que ocasionaban dichas pérdidas fiscales y se dieron cuenta que no tenían una sustancia económica o una razón de negocios. Es decir, no tenían relación, motivo o el porqué de dichas operaciones con el negocio o con el giro del negocio. Es por eso que establecieron una norma general antiabuso, incorporando al Código Fiscal el artículo 5A, que nos dice los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal, pues tendrán un tratamiento para determinar si son existentes o son inexistentes. Yo me he preguntado si el término en cuestión es un criterio, una técnica o un método. En mi opinión particular, yo considero que es un método. Es un método porque trata de evitar la elusión fiscal, ¿ok? Pero este método no tiene una forma de aplicación y mucho menos definición en la legislación mexicana. Pero también es un criterio porque cuando las autoridades fiscales realizan sus auditorías se dan cuenta de la carencia de el porqué, de la forma, de la razón y de los efectos de las operaciones que dan origen a dichas pérdidas. Es cuando dicen por qué, cómo, cuándo, dónde, y aplican su criterio, aplican el criterio de razón de negocios. Por eso es que yo considero que es un método para evitar la elusión fiscal, pero a su vez también es un criterio para determinar si el objetivo era la elusión fiscal. ¿Ok? Bien, como mencionamos hace unos momentos, la razón de negocios no tiene una definición contemplada en nuestra legislación, pero la Sala Superior de Justicia Administrativa, mediante una tesis publicada en noviembre de 2017, dio a conocer lo siguiente. A la letra dice:
Legalmente no existe una definición de la expresión razón de negocios. Sin embargo, en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho, relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Aquí tenemos 3 puntos claves que nos van a ayudar mucho para que en su respectivo momento podamos acreditar la razón de negocios, que son los siguientes. Se entiende como el motivo. Hay que demostrar el motivo que tuvimos para realizar dichas operaciones. El derecho. El derecho que tenemos en cuanto a la realización de nuestras actividades económicas. Y por supuesto, demostrar la utilidad que pretendemos o que perseguimos con la realización de dichas operaciones. Muy claro, pero en la misma lectura que nos da la tesis, nos marca los 3 puntos primordiales que debemos de atender si es que se nos llega a presentar un problema de inexistencia de razón de negocios. Bien, las autoridades han determinado que tienen legalidad para aplicar el criterio razón de negocios en los siguientes artículos. En cuanto al Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A, el cual nos menciona, repitiendo, actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal. Ahí, más bien este artículo nos determina la forma de actuar, los efectos y el método que hay que utilizar para aplicar el término razón de negocios. ¿Ok? Y en el artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación nos dice en caso de que la autoridad fiscal, ¿en qué caso la autoridad fiscal podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida de las pérdidas fiscales? ¿Ok? Aquí nos determina en qué casos no procederá la transmisión de pérdidas fiscales por diferentes operaciones. Esta situación dio origen a una tesis, la cual veremos más adelante. Asimismo, también las autoridades fiscales se basan en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra nos dice causación de las contribuciones, la carga de la prueba de que un acto, hecho o negocio jurídico es artificioso recae en quien hace la afirmación correspondiente. Esta tesis trae una redacción muy interesante. Escuchen. Las operaciones no prohibidas legalmente que lleven a cabo los contribuyentes cuentan con una presunción de licitud, es decir, que estamos llevando a cabo operaciones que nos permite la ley, pero su objetivo no es obtener una utilidad o una ganancia, sino que llevan un propósito de limitar o eludir la base tributaria. Seguimos leyendo. Por tanto, cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión real, sino que tiene un propósito especulativo que únicamente pretende eludir el impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento debe aportar los elementos que acrediten la ausencia de justicia jurídica, es decir, las autoridades fiscales tendrán que dar los motivos, el por qué no proceden dichas operaciones.
Asimismo, para probar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional, debe argumentarse, por ejemplo, atendiendo así, escuchen bien, estos puntos marcados en rojo nos van a dar muchas ideas para poder demostrar en su respectivo momento la existencia de la razón de negocios. Continúo. La operación tiene una repercusión económica. Debemos demostrarla ante las autoridades fiscales. Si existe una razón de negocios, debemos también tener información y documentación que den pauta a esta existencia. Asimismo, para la realización de una operación, al efectuar la transacción podía razonablemente anticiparse la generación de una ganancia, es decir, cuando llevamos a cabo un negocio, tenemos un proyecto de cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a ganar. Esto es lo que nos dice esta tesis, que debe de existir una generación de una ganancia. Y asimismo considerar también los efectos fiscales que nos va a traer esta operación y obviamente debemos de tomar las medidas o el particular debe tomar las medidas a las cuales se expone en caso de sufrir una pérdida. Interesante tesis, la cual sirve de sustento legal para la aplicación del término razón de negocios. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Asimismo, en noviembre de 2017, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la tesis que a la letra dice, razón de negocios. La autoridad puede considerar su ausencia como uno de los elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia e irregularidad de la operación corre a cargo del contribuyente. En esta tesis, como lo habíamos mencionado, es la que nos dice qué debemos de entender por el término razón de negocios. Lo vuelvo a repetir. Debemos de entender como el motivo para realizar un acto, el cual se tiene derecho relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Bien, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se basó en la tesis anterior que analizamos para determinar que válidamente debe concluirse que las razones de negocio sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal cuando se trate de operaciones artificiosas. El último párrafo de esta diapositiva es muy interesante. A la letra dice, la ausencia de razón de negocio sí puede ser aducida por la autoridad para determinar la existencia de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a tal conclusión. ¿Ok? Si llegan y les practican una revisión y quieren echarle operaciones para atrás, con un solo fundamento de que no tienen razón de negocios, de acuerdo a esta tesis no pueden hacerlo, ¿ok? Pero tampoco hay que olvidar que es una tesis. Si mal no recuerdo, por confirmación, reiteración, perdón. Por reiteración, la última vez que fue aplicada fue en octubre de 2019, en un problema en octubre de 2019. Voy a buscar la fecha exacta para proporcionárselas y la página, las páginas en donde está publicada en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Ok? Bien, en esta tesis o más bien da legalidad
más da autoridad perdón, en esta tesis da validez de la aplicación del criterio razón de negocios a las autoridades. Es que luego con tantos términos como que se cuatrapea uno. Perdón. Nos quedamos en el punto número 2. Íbamos en beneficios estimados. Todos los documentos, inciso de todos los documentos que demuestren la realización de las operaciones y asimismo el cuándo y cómo se realizó la operación. También tenemos que recaudar información pública como escrituras, patentes, licencias, permisos, declaraciones, dictámenes, todo lo que demuestre el por qué realizamos dichas operaciones. Como punto número 4, tenemos la información interna de la empresa. Con esta información vamos a demostrar la ocupación lucrativa y la obtención de utilidad. ¿A qué se refiere con información interna de la empresa? Se refiere a proyecto y planes de la empresa, políticas y procedimientos, convenios y cotizaciones, presupuestos de inversión y utilidades. Teniendo esa información, obviamente, podemos desacreditar las confirmaciones de la autoridad. ¿Ok? Asimismo, también debemos de contemplar los testimonios y toda la información que nos puedan proporcionar los socios, proveedores y accionistas. ¿Ok? Esas son las 5 formas más utilizadas para llevar a cabo la comprobación de existencia de la razón de negocios. Pero debemos de tener en cuenta la base legal que nos permite utilizar estas formas. Vemos la siguiente situación. La base legal está en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 93 nos dice que se van a reconocer como medios de prueba la confesión, documentos públicos, dictámenes periciales, reconocimiento o inspección judicial, testigos, fotografías, escritos y notas taquígrafas, así como las presunciones. En el artículo 79 del mismo Código Federal de Procedimientos Civiles, nos dice que para conocer la verdad puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte, tercero o de cualquier documento. Perdón, aquí tuvimos una pequeña falla en esa parte. Asimismo también nos dice que sin más limitaciones, las pruebas reconocidas por la ley deben de tener una relación inmediata con los hechos controvertidos. Bien, creo que está muy claro. En el artículo 192 nos dice que la parte que alegue una presunción solo debe de probar los supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido. ¿Ok? Esto lo va a utilizar el contribuyente para demostrar su contenido, es decir, la sustancia de la razón de negocios en las operaciones. El artículo 193 y 194 nos menciona que las presunciones se deben de rendir en contraprueba a los supuestos correspondientes y que la parte que impugne una presunción debe de probar contra su contenido. En el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice que se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier tecnología. Bien, como podemos observar, estas son las bases legales que considera la autoridad al aplicar el criterio razón de negocios. Ahora, desde el punto de vista fiscal,
¿Qué nos dice el artículo 5A? Razón de negocios. Yo lo dividí en 3 cuadros para su explicación, el cual considero son muy sencillos y obviamente bastante amplios en cuanto a su entendimiento. ¿Ok? Bien, nuestro primer cuadro basado en el artículo 5A nos dice actos sin una razón de negocios. Este es el criterio que aplica la ley cuando sucede lo siguiente. El contribuyente realiza actos jurídicos y los realiza sin tener una razón de negocios, ¿ok? Es decir, sin una relación directa con la operación de su negocio. Y esto le va a traer un beneficio fiscal. ¿Cómo puede ser esto? Un ejemplo muy claro y muy sonado en años anteriores era la compra o venta de acciones. Las comprabas o vendías en determinada cantidad, después hacían estrategias financieras para que bajaran su costo y originaban pérdidas fiscales, pero obviamente esta era una razón premeditada. Bien, repito, cuando se realizan actos jurídicos y no tienen una razón de negocios y estos mismos actos jurídicos llevan a un beneficio fiscal, nos van a dar como resultado efectos fiscales, ¿ok? Pero la autoridad dice que si tú haces actos jurídicos sin razón de negocios, van a traer como consecuencia efectos fiscales similares al beneficio económico esperado por el contribuyente. ¿Ok? Está muy claro. Pasemos al cuadro número 2. Vaya. Aquí vamos a ver el procedimiento que utiliza la autoridad en la presunción de operaciones sin razón de negocios. ¿Ok? Cuando la autoridad sospecha que hay algo mal, aplica el siguiente procedimiento para establecer la inexistencia de razón de negocios. Primero, las autoridades fiscales llevan a cabo sus facultades de comprobación mediante una revisión fiscal. Mediante esta revisión fiscal van a checar, a revisar, analizar los hechos y circunstancias de las operaciones, la valoración de los elementos de las operaciones y obviamente la documentación e información correspondiente. Una vez hecho esto, van a pasar a la presunción de que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios. Teniendo confirmada esa presunción, esta la van a llevar y la van a someter al órgano colegiado integrado por funcionarios del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual va a valorar, una vez que el caso haya llegado a este órgano colegiado debe de emitir una opinión respecto a la aplicación del artículo 5A, razón de negocios. Cuando emite esta opinión, este órgano colegiado tiene un plazo de 2 meses para emitir dicha opinión, los cuales empiezan a contar desde el momento en que el órgano colegiado tuvo conocimiento del caso. ¿Ok? Dentro del periodo, o más bien, si fuera del periodo fuera del periodo de 2 meses no emite su opinión, se va a considerar como resolución negativa, ¿ok? Pero si dentro del periodo emite su resolución y esta resolución es positiva, entonces esta resolución se tiene que dar a conocer al contribuyente. La autoridad está obligada a darla a conocer por 3 formas. Por el último acta parcial llevada conforme al artículo 46, fracción 4, ¿ok? O mediante el oficio de observaciones, ¿ok? Del artículo 48, o mediante una resolución provisional del artículo 53b.
Todos estos artículos pertenecientes al Código Fiscal de la Federación. Bien, en el cuadro número 3 tenemos el método para determinar la presunción de no existencia de razón de negocios. ¿Ok? Bien, aquí vamos a checar cómo opera la autoridad para determinar si no hay una presunción de negocios o si existe o no hay existencia de una razón de negocios. Bien, la autoridad solicita la información contemporánea, o sea, actual, y esta debe de estar relacionada a la operación que es objeto del análisis. Una vez analizada, tiene que establecer un beneficio económico proyectado, es decir, va a suponer el beneficio que debió haber tenido en el transcurso del tiempo, ¿ok? En base al soporte de la información y la razonabilidad de la operación, la autoridad va a determinar si hay un beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, o si hay un beneficio fiscal. ¿Ok? Aquí nos dice el artículo 5A que cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal, va a existir una presunción de no existencia de razón de negocios. Y entonces vamos a iniciar el procedimiento para someter el caso al órgano colegiado. ¿Ok? Quiero hacer aquí aclaración de que se consideran beneficios fiscales. ¿Ok? Ojo, también vienen en el artículo 5E del Código Fiscal de la Federación. Se va a considerar como beneficio fiscal toda la reducción de contribuciones, toda la eliminación de contribuciones y todo el diferimiento de contribuciones. Nuevamente, beneficios fiscales va a ser la reducción, eliminación y o diferimiento de contribuciones que sean logrados u ocasionados mediante deducciones, fusiones, escisiones, exenciones, ajustes, acreditamientos o cambios de régimen. Eso es lo que la autoridad considera como beneficio fiscal. ¿Ok? Asimismo, como beneficio económico razonablemente esperado, la ley considera que cuando las operaciones del contribuyente perdón, me perdí en cuanto estábamos, en cuanto al beneficio económico. Ok, bien, ya retomé el tema, es que les repito. Tantos términos que luego se cuatropea uno. Bien, ¿qué considera la autoridad como beneficio razonablemente esperado? Bien, considera que existe este beneficio cuando las operaciones del contribuyente buscan generar ingresos, aumentar el valor de bienes, reducir costos, mejorar posicionamiento mercantil u otros casos similares. ¿Ok? Es importante decirles que los efectos de la determinación de la razón de negocios no tienen repercusiones penales. ¿Ok? Bien, como pueden ver, de una manera sencilla y amplia tratamos de dar los puntos de aplicación importantes de la razón de negocios. Esperamos que esta información sea de utilidad y para nosotros será un gusto poder darles solución a sus dudas y obviamente proponer medidas alternativas y medidas de prevención para evitar
dichos cuestionamientos o dichas presunciones marcadas por la autoridad. Es un placer poder servirles. Hasta pronto.